Nos acompaña el licenciado Jesús George Zamora, Contralor General del Instituto Nacional Electoral. La maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios y coordinadora de los organismos garantes locales del Sistema Nacional de Transparencia. La maestra Marina Alicia San Martín Rebolloso, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. El licenciado César Iván Rodríguez Sánchez, titular del órgano interno de control del INAI. Finalmente, como moderadora, a la comisionada del INAI, la doctora Josefina Román Vergara, a quien cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Muy bien, como ustedes saben, el tema que hoy nos toca analizar y discutir es el que se denomina medidas de apremio y rendición de cuentas. Es un tema, decía hace rato Marina, para las 9 de la mañana, que espero ya hayan tomado café. A nombre de mis compañeras y compañeros integrantes del Pleno del INAI, les doy la más cordial bienvenida y, si me permiten, explicaré cuál será la mecánica para llevar a cabo este foro. Por supuesto que antes agradezco infinitamente la presencia de la maestra Zulema Martínez, además presidenta del INFOEM, compañera de muchos años, al Contralor del propio INAI, gracias Iván, a Marina de Ciudad de México, gracias también por estar aquí, y a Jesús, gracias también Contralor por hacernos favor de acompañar. Bien, la mecánica que les propongo es que podamos hacer una primera ronda de alrededor de 15 minutos, haciendo una breve exposición de este tema que ya lo he comentado, medidas de apremio y rendición de cuentas, para que después de estos 15 minutos de cada uno de nuestros expositores, si tenemos algunas preguntas de parte del público, que me las hagan llegar por favor con suficiente anticipación, podemos tomar algunos minutos, 3-4 minutos, para atender cada una de estas preguntas. Si están direccionadas a alguno de nuestros panelistas, por favor así anotarlo en las papeletas, y en caso de que no, yo las leeré de manera general para ver quién las pueda atender. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, si les parece bien, iniciaríamos con aquí está. Voy a dar una muy breve reseña de Jesús George Zamora, que le pido por favor que inicie. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Constitucional, asesor del Consejo General del Instituto Nacional Electoral actualmente, director de organización del Instituto Electoral del Estado de México, y también fue asesor jurídico de responsabilidades de servidores públicos en la Cámara de Diputados. Jesús, por favor, hasta 15 minutos. Muchas gracias. Agradezco la invitación al INAI y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la honrosa invitación, y como se dieron cuenta, yo soy el único servidor público que no está relacionado directamente con las funciones de transparencia, así que mi visión será un poquito más crítica quizás de la que podamos esperar. La reforma constitucional de 2014 tuvo por objeto dotar de autonomía a los órganos garantes del derecho de acceso a la información, y en este sentido se estableció que sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, además de señalar que la ley establecería las medidas de apremio que podría imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Como sabemos,
No fue sino hasta 2016, con la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, que fue posible hacer efectiva la aplicación de las medidas de apremio que permiten al INAI y a los órganos garantes hacer cumplir sus determinaciones. De acuerdo con lo señalado en los informes de labores del INAI, en 2014 se presentaron 22 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, ordenando el inicio de las investigaciones y en su momento de los procedimientos disciplinarios correspondientes en contra de los servidores públicos que resultaran responsables del incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del INAI. Es decir, por considerar que, por lo menos, incurrieron en la causal de responsabilidad administrativa grave prevista en el artículo 63, fracción séptima de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al haberse negado a proporcionar la información cuya entrega fue ordenada por el INAI. Para 2015, el Instituto presentó 16 denuncias. En 2016 indicó que durante el periodo comprendido de octubre de 2015 a septiembre de 2016, el INAI presentó 74 denuncias de hechos. Sin embargo, reportan 0 servidores públicos sancionados. Para 2017 reportó que durante el periodo octubre de 2016-septiembre de 2017, el INAI presentó 18 denuncias por los mismos motivos, manteniendo un total de 0 servidores públicos sancionados. En 2018 precisó que durante el periodo comprendido de octubre de 2017 a septiembre de 2018, el INAI presentó 4 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública. De la estadística anterior, es posible observar que el punto más alto de incumplimiento fue en el año 2016, con 74 denuncias. Y a partir de ese año, en el cual al INAI se le otorgaron facultades para imponer medidas de apremio, las denuncias por incumplimientos a sus resoluciones han ido disminuyendo, pasando de los 74 a 2016 a los 8 en 2017 y terminando en 4 para 2018. Lo anterior nos permite deducir objetivamente que efectivamente las tan deseadas facultades para imponer medidas de apremio, que durante poco más de 10 años los defensores de la transparencia consideraron imperantes, en efecto han tenido un impacto real para hacer efectivas sus resoluciones. Sin embargo, en 2019, esta importante facultad de los órganos garantes para ordenar medidas de apremio y hacer cumplir sus resoluciones empieza a tener dificultades jurídicas de peso, en particular derivado del caso Odebrecht. Como se sabe, la Procuraduría General de la República ha incumplido la resolución dictada en el expediente RRR 4436/18, en donde el INAI modificó la respuesta de la otrora PGR y le instruyó a entregar información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, en versión pública, protegiendo información confidencial y con actuaciones pendientes de llevarse a cabo. Lo anterior, toda vez que el Pleno del INAI, al determinar que es de interés público conocer la información sobre el caso Odebrecht, señaló que abona la rendición de cuentas y permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad y la manera en la que desarrolla las investigaciones en casos o hechos que sean posiblemente constituibles de delitos que implican actos de corrupción. Ante el incumplimiento, el INAI acordó imponer al agente del Ministerio Público encargado de la investigación una medida de apremio consistente en multa. Sin embargo, dicha medida de apremio no puede ejecutarse, dada la suspensión otorgada al agente del Ministerio Público en un juicio de amparo donde se reclama precisamente la resolución del INAI. Y es precisamente aquí en donde me gustaría detenerme, puesto que en el tratamiento que se da al cumplimiento de la resolución del INAI en el caso Odebrecht, representa no solo la confirmación o limitación de que las resoluciones del INAI sean definitivas e inatacables, incluso para el juicio de amparo, recordando que ya existen precedentes que niegan interés legítimo a los servidores públicos que intentan impugnar por esta vía las resoluciones del INAI, sino que también representa un momento de reflexión sobre la situación de los servidores públicos cuando deben cumplir la orden del órgano garante de entregar cierta información, que en muchos casos se traduce en la ponderación que las personas que ostentan un cargo público deben efectuar para cumplir o incumplir, entre comillas, la entrega de información ordenada por el INAI, o que sea entregada de cierta forma, dada la existencia de otros derechos que deben proteger u otras obligaciones que también deben cumplir. Permítanme explicarlo. Si bien estamos totalmente de acuerdo con la resolución del INAI en el caso Odebrecht, fundamentalmente por la visibilidad, la exposición pública y el interés de la sociedad en tal caso, privilegiando el derecho fundamental al acceso a la información pública y en los hechos, estableciendo una excepción a la reserva de la información en procedimientos de investigación,
Dicha motivación y argumentación no puede ser utilizada en todos los casos. De ninguna forma puede significar que en todos los procedimientos de investigaciones penal o administrativa deba permitirse el acceso a terceros a las actuaciones. El caso Odebrecht, debemos ser claros, es un caso excepcional y como tal debe ser entendido y difundido a la opinión pública. Con esta importante precisión, volvamos a la reflexión que nos invita el caso Odebrecht. Ante el posible incumplimiento de los servidores públicos para entregar la información que ordena el INAI y la inminente imposición de medidas de apremio o incluso una sanción, al existir otros derechos u obligaciones en juego. Así, cabe preguntarse si efectivamente los sujetos obligados están buscando incumplir la norma en materia de transparencia o simplemente buscan proteger otros derechos fundamentales, por ejemplo, el debido proceso y la seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con el derecho de acceso a la información establecido en el artículo 6 constitucional. En principio, debe reconocerse que el órgano garante es quien es en última instancia quien se encuentra facultado para ponderar los derechos. Y si bien es cierto, toda la información es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, también lo es que los servidores públicos están obligados a cumplir con las funciones que les son conferidas y son responsables por los actos o omisiones en que incurran en el desempeño de ellas. Incluso me atrevería a señalar que en estas situaciones posiblemente nos encontramos ante una colisión de derechos. Por ejemplo, habrá que valorar si el otorgar a la sociedad información de carpetas de investigación de cualquier asunto, es decir, sin la exposición mediática que tiene el caso Odebrecht, puede vulnerar la conducción del expediente o la realización de las investigaciones, o incluso propiciar juicios mediáticos que inhiban a las autoridades a decidir conforme a la verdadera constancia de autos, o peor aún, ponga a los denunciados en calidad de víctimas ante la justicia, dado el efecto corruptor al ventilar a la opinión pública las actuaciones de una investigación. Lo que a todas luces puede resultar perjudicial tanto para la autoridad como a los denunciados. Recordemos que también el SAT ha incumplido en ciertas determinaciones que ha planteado el INAI por considerar que afecta el debido ejercicio de las atribuciones que le son conferidas como organismo fiscal. Es decir, al momento de ponderar los derechos, si bien en el órgano garante se siguen las reglas correspondientes, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, no debe perderse de vista el ámbito de funciones del servidor público a quien se le ordena la entrega de tal o cual información, de tal forma que la ponderación abarque la visión que desde el ejercicio de sus facultades y el cumplimiento de otras obligaciones tendrá el servidor público. Al respecto, vale la pena hacer una consideración que expone el doctor Carlos Matute González en cuanto a la relación democracia, transparencia, ciudadanía, explicando que si bien la transparencia pone a disposición de los ciudadanos información que somete a los detentadores del poder político a la vigilancia de los gobernados, habría que preguntarnos a qué tipo de ciudadanía está siendo dirigida, tomando en consideración que, y abro comillas, el conocimiento científico y el discurso estructurado de la cosa pública, comprender los procesos de designación de los candidatos en los partidos políticos, entender la ideología de los mismos o manejar las cuestiones financieras del Estado, entre otros, provoca una actitud psicológica en quien los domina que distinga al político y al servidor público del ciudadano común y los separa. La transparencia pretende igualarlos en cuanto a acceso a la información, pero no necesariamente con éxito. Se cierra la cita. En este orden de ideas, tenemos que tener un gobierno transparente no basta. Para tener un verdadero impacto en la vida democrática del Estado se necesita una ciudadanía activa y participativa interesada en conocer cómo opera el poder público, bajo qué consideraciones y argumentos lleva a cabo el ejercicio de este y además el entendimiento de las acciones de sus gobernantes. Habría que considerar a la transparencia no solo como un antídoto para la opacidad y la arbitrariedad, que favorezcan el Estado democrático de derecho, sino como un medio para propiciar que exista una opinión pública crítica e informada, que no solo favorezca a las minorías más educadas e informadas y por ende más exigentes y demandantes, sino que cree un vínculo con todos los particulares para despertar en ellos el interés por conocer aquello que hacen sus gobernantes
y de esta manera contar con una sociedad mucho más participativa, exigente y aportadora de ideas que permitan generar cambios verdaderos dentro de quienes ostentan el poder. Somos uno de los países mejor evaluados y más avanzados en la materia, por la calidad de nuestras leyes y las atribuciones del INAI y los órganos garantes. Pero por otro lado, también estamos perfectamente evaluados entre los países con los más altos niveles de corrupción. En este contexto, si bien cuantitativamente las medidas de apremio han disminuido las estadísticas de incumplimiento, la pregunta es, ¿eso necesariamente abona la rendición de cuentas? Traigo a colación el caso específico del INE. Si bien es cierto, estamos hablando de medidas de apremio, no debemos olvidar que parte del cumplimiento a las determinaciones del Pleno del INAI es llevar a cabo las investigaciones correspondientes cuando en esta se da vista a las contralorías u órganos internos de control. En este sentido, el OIC del INE ha recibido de 2016 a la fecha, periodo en que ya es sujeto obligado del INAI, un total de 4 vistas por incumplimiento de las disposiciones, obligaciones de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Todas ellas por la omisión de clasificación de datos personales y o información reservada dentro de la documentación que se entregó con motivo de solicitudes de acceso a la información. El incumplimiento a la norma de transparencia no necesariamente refiere a la voluntad del servidor público por incumplir, no obedece a una intención malsana del servidor público o un incumplimiento arbitrario. Puede ser por el interés de transparentar o en algunos casos proteger y cumplir con sus facultades, o un incumplimiento accidental o provocado por desconocimiento, o incluso por un esfuerzo de cumplir a cabalidad con las disposiciones de las normas de transparencia. Por otra parte, los órganos garantes deben ser cuidadosos en la extrapolación que pueden tener sus criterios, provocando que las unidades de transparencia de los sujetos obligados desvirtúen esos criterios en pos de potenciarlos. Verbigracia. Hay ocasiones en las cuales, en un esfuerzo por maximizar el principio de exhaustividad, las instancias de transparencia de los sujetos obligados desbordan la búsqueda exhaustiva de la información, lo que en ocasiones hace caer en incongruencias tales como turnar a las áreas solicitudes que claramente no cuentan con las facultades para conocer de la información que solicitan, sobre texto de la previa búsqueda exhaustiva para publicitar. Lo anterior en apariencia podría resultar plausible, pero podría incluso denotar falta de análisis y comprensión con relación a las facultades de las unidades administrativas que conforman los sujetos obligados. Amén que el uso de recursos materiales y humanos para atender esas solicitudes idénticas a distintas áreas significa una franca transgresión a los principios de eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos. A lo que se quiere llegar con estos ejemplos es a decir que el trabajo es en ambos sentidos, tanto de sujetos obligados como del propio INAI, pues en la medida que éste difunda la verdadera dimensión de sus criterios y considere el entorno operativo de los servidores públicos, menor será el riesgo de que los servidores públicos caigan en incumplimientos. En otras palabras, para imponer medidas de apremio o instar a los órganos internos de control el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa por el aparente incumplimiento de la norma, los órganos garantes deben considerar el entorno operativo de los servidores públicos, de tal forma que lo que en un inicio puede denominarse incumplimiento, al faltar el ánimo o intención de dañar, se le puede dar el tratamiento de errores de apreciación o de simple interpretación, reservando la imposición de medidas de apremio o sanciones en casos que verdaderamente lo meriten, dada la contumacia del servidor público a cumplir. Ello de ninguna manera significa dejar de lado la necesidad real de consolidar una cultura transversal con el valor de la transparencia en su centro, que permita a las instituciones eficientar sus procedimientos y con el tiempo lograr optimizar el cumplimiento de las disposiciones en la materia, transparentar la información susceptible de ser publicada y en particular evitar el incumplimiento de la norma que pudiera conllevar a la imposición de sanciones para los servidores públicos. Como política pública, la transparencia da lugar a una nueva forma de gobernar, cambiando el patrón directivo del poder político, dando lugar a la gobernanza de la sociedad mexicana, la cual exigió aptitudes y actitudes, conocimiento y no solo poder, análisis y no solo voluntad política, realismo y no promesas, responsabilidad y no demagogia. Muchas gracias.
daré el uso de la palabra a la comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso. Una muy breve semblanza de su perfil. Es comisionada actualmente, como todos sabemos, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de México, con un máster en Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y un máster universitario en América Latina y sus relaciones con la Unión Europea por la Universidad de Alcalá, España. También, por favor, Marina, hasta 15 minutos. El tema sigue siendo el mismo para quienes se incorporaron hace un momento, es medidas de apremio y rendición de cuentas. Al final haré un resumen de las conclusiones que, por supuesto, estoy tomando nota de cada uno de nuestros ponentes. Gracias, Marina. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al INAI a través de esta convocatoria hecha obviamente por todos los comisionados, en particular al comisionado Oscar Guerra Ford. Muchas gracias, comisionado, por la convocatoria. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas también, que nos alberga esta mañana. Me siento muy honrada de participar en esta mesa para hacer el análisis de avances ya a unos años de esta ley general, que fue una reforma clave, la de 2014, luego consolidada en 2015, como un avance adicional en la construcción que se está haciendo en materia de transparencia y acceso a la información. Gracias, Josefina, Zulema, gracias César por estar aquí, que también lo tuvimos de Contralor allá en el Info y tuve el gusto de conocerlo y coincidir obviamente con Jesús Zamora, que del INE, muy interesante también la charla y ahora la ahondaremos. Antes de iniciar, me gustaría, como le decía la comisionada Josefina en la mañana, cuando tuve la invitación de ver medidas de apremio y rendición de cuentas, pues es un tema espinoso en parte, ¿no? Para empezar en la mañana a las 9, sí es, ¿no? Sanciones y medidas de apremio es como la parte que cuando uno da una capacitación les dice a los sujetos obligados: no coman aguacate, ya que vamos a llegar, porque es la parte más infeliz, digamos, la de las sanciones, la de la persecución. No obstante, tiene también su valor, como bien apuntó el licenciado Jesús Zamora, y quería yo iniciar para entender, lo que trataré de abordar es cuál es la finalidad de este derecho, del acceso a la información, para ver si las medidas de apremio y las sanciones nos ayudan a cumplir esa finalidad de un derecho humano, básico, sencillo. ¿Y para qué se hicieron las medidas? Y me tomo un momento para recordar la exposición de motivos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando habla del capítulo de las medidas de apremio y sanciones en materia de acceso a la información. Decía así: cabe recordar que uno de los problemas recurrentes para lograr el debido cumplimiento de las resoluciones que emiten los organismos garantes es que la normativa vigente no cuenta con mecanismos que permitan asegurar su debido cumplimiento, por lo que la propuesta se incluye en un título que desarrolla una serie de medidas de apremio para el incumplimiento de las resoluciones, y se hace una serie de conductas que están sujetas a responsabilidad administrativa bajo un esquema que no será atribución de los órganos garantes sancionarlos, sino decirle a otra autoridad. Un poco para los que están aquí en esta mañana, sé que hay muchos expertos y gente del órgano garante, pero también seguramente hay estudiantes y demás. ¿Para qué se imponen las medidas de apremio? Como dicen, creo que sería importante saber para qué son. Y una es para lograr el cumplimiento de las resoluciones. Es decir, antes de esta ley se decía que no teníamos dientes, solamente se hacía el cumplimiento de resoluciones en un seguimiento. Sí había un alto cumplimiento, hay que decirlo antes de eso, un poco en el tema de que los sujetos obligados y los servidores públicos pareciera que siempre estamos escapando de la ley, nos encanta aprobarla y estar en el límite, lo cual no es así. Digamos, los que tenemos responsabilidad en ello, pues no nos gusta que nos generen procedimientos de responsabilidad, ¿no? Al final nosotros solo podemos hacer aquello que nos permite la ley y no
otra cosa, como los ciudadanos. Entonces no es que estemos así todo el tiempo buscando que nos estén sancionando. Entonces había un cumplimiento, pero es un punto importante para, en algunos casos, como el que menciona atinadamente el Contralor del INE, pues el caso de Odebrecht, pues ese es un caso donde hay que insistir y usarla, ¿no? Sirve para cuando no se cumplen tanto obligaciones de transparencia, lo cual es todo un mundo. Hay una lista, y si no se publica información puede generar un tema de medida de apremio, cuando no hay resoluciones que se cumplan y cuando no se cumplen incluso requerimientos de la autoridad, es decir, alguien que de plano dice no te voy a contestar, no te llevo la información clasificada, en eso se imputan. Un dato importante que sí me gustaría destacar como una bondad de este capítulo, y aunque suene, es lógico que no vaya a pasar así, pero es mejor ponerlo en la ley, es que no se pagan con recursos públicos, ni eso, ni el tema, digamos, de multas, se pagan con el recurso de uno. Y eso es lógico porque no va a haber una partida de pagar las multas de los servidores públicos, ¿no? O sea, no. Y eso aunque no dijera la norma, pero es mejor que lo diga, porque es un incentivo, creo yo, sobre todo que van como de 12,000 pesos a 126,000 pesos aproximadamente según las unidades de medida, y entonces, pues bueno, eso es mejor usar ese dinero para otra cosa, menos para incumplir un derecho humano básico de obtener información de la autoridad, es decir, por omitir en un directorio de un portal de transparencia y no ponerlo en el nombre correctamente, pues nadie quiere omitir una respuesta, que es lo que sucede en el Info, ¿no? Por una omisión de respuesta se da vista al órgano interno de control y puede generar algún tema, pues en vez de hacer eso y que te sancionen pagando una multa, pues sería mucho más eficiente poderlo cumplir. Entonces eso me parece que también da un incentivo de atención a los sujetos. Hay una serie de condiciones que se establecen en la ley, de gravedad, ¿no? Condición económica del infractor, reincidencia. Esto también ha sido un aprendizaje para el propio INAI. Como antes no se daba este proceso, dentro del aprendizaje de este camino que hemos estado construyendo, también ha tocado al propio instituto descubrir ese camino. No hemos sido un órgano sancionador hasta ahora, o con tema de medidas de apremio. Entonces eso ha implicado que el propio instituto, lo cual es muy loable, pues genere lineamientos, genere gente que esté capacitada para ese tema, que se pueda tasar propiamente cómo haces la aplicación de medidas y de sanciones, y eso pues también es un camino que nosotros mismos hemos recorrido para ver cómo se hace, y por eso también, digamos, se está en ese aprendizaje a diferencia de órganos que ya lo tienen, ¿no? Está esta división que vale la pena también tomar en cuenta por la participación que tiene el INAI para no confundirse por lo que leímos de exposición de motivos. Por una parte tengo los que son servidores públicos a los que les pongo la medida de apremio o a los que sanciono, que son dos cosas distintas. La sanción va por una conducta que yo hice de manera irregular, digamos alguna desatención o incurrí en alguna de las fracciones de responsabilidades administrativas, y me genera una sanción con independencia, puede ser de la propia medida de apremio, o bien si ya la medida de apremio, por más que le dijeron a mi superior jerárquico, insisto en no cumplirla, pues me detona una sanción también, que puede ser una amonestación o puede ser una multa. En el caso de la medida de apremio, pues es un apercibimiento o una multa. Entonces, en esos caminos hay unos que son servidores públicos donde el INAI se queda como antes, es decir, avisa al órgano interno de control correspondiente, en este caso el del INE o los órganos internos de control de la Secretaría de la Función Pública, y detona el asunto ahí, no necesariamente en medidas de apremio, sino en sanciones. Y en el caso de no servidores públicos, que serían básicamente sindicatos o personas físicas o morales que ahora son obligados, pues toca ahí que el INAI participe, con lo cual si antes no lo hacía, también le implica un reto, o ha implicado un reto, de ver cómo hago ese nuevo procedimiento para cumplir. Digamos, este procedimiento netamente jurídico también tiene sus bemoles, como bien apuntaba el Contralor, y que muchas veces al mensaje a la ciudadanía, y vale la pena explicarlo, pareciera que no se aplica, y se queda con una sensación de, bueno, pues si ya tienes el diente, como ¿por qué no muerdes? Es decir, ¿por qué no se concreta? Porque al final también hay una serie de instrumentos válidos de impugnación de la propia sanción o de la medida, y eso es así por norma, digamos, hay que explicarlo, que es un poco lo que platicaba el Contralor. Y digamos, la gente utiliza distintos medios. Uno, el juicio de amparo, que efectivamente en ciudadanos, en servidores públicos no va, pasó con el SAT, aún no teniendo este instrumento vigente, pues con el tema de créditos, ¿no? O sea, se ampararon y luego les dijeron, no, usted no se puede amparar, y estaban muy frustrados porque no había juicio de nulidad, porque justamente las resoluciones son inatacables. Entonces, bueno, ahí de todos modos, miren hasta dónde llegamos, que hasta ahora, con el cumplimiento de fundar, es que se logra en una sentencia que se dé, no necesariamente
por la sanción que se hubiese aplicado, que sigue ahí latente. Y en el caso de servidores públicos, pues sí, o sea, está el juicio de nulidad, que eso es válido y es un tema que se ocupa. Entonces, eso retrasa el tema de cómo veo que la medida se concreta. Y ese tiempo puede generar también un poco, y es importante comunicarlo, ¿no? Digamos, como autoridad, para que no se demuestra de ahora tienes dientes, y si tienes muchas vistas no significa que necesariamente haya un tema de eficiencia ahí, o que esas vistas, si queda una al final que trasciende, pareciera, y eso es importante cuidar, que el enfoque no es, ay, pues al final no sé, es muy poco la eficiencia, ¿sí? Entonces, no cantidad de vistas, a ese punto también quería llegar, y no cantidad de medidas significa que haya calidad de la información o que haya la observación del resultado obtenido. Porque al final, insisto, no perdamos de vista que el objetivo de este derecho es facilitar información gubernamental o en poder de sujetos obligados o donde hay dinero público a una persona. Es tan sencillo que no necesitamos contratar un abogado para ejercerlo, mucho menos hacerlo muy complicado, de tal manera que la gente sigue sin información y tú utilizas la medida y utilizas la sanción persiguiendo a alguien, digamos, entre comillas, porque no es necesariamente así, para lograr el fin. Ahora, eso no significa que yo esté en contra, por supuesto, de las medidas de apremio y de las sanciones. Creo que es importante que estén, porque coincido ahí sí con el Contralor en que creo que es una medida que ayuda a persuadir el cumplimiento, aunque el incentivo para cumplir es otro, y el propio INAI lo aplica y también el Info. Priorizamos que se cumplan las resoluciones, si llegara a ese punto. Es decir, es la última recurso a ocupar, porque debe haber un convencimiento, y ahí creo que son medidas adicionales en coincidencia con el Contralor, que eso es parte del aprendizaje. Las medidas de apremio, además de especializarlas, y la parte de sanciones de tenerlas, se deben usar en casos extremos, me parece, en casos sumamente que sean ejemplares, para que entonces el resultado de la calidad sea efectivo y además tenga un resultado de impacto. Ejemplo, el caso que mencioné, ¿no? Y aún así pues está en litigio, lo cual eso está. Pero al final esos casos me parece que son muy relevantes. Es un recurso que, digamos, no me encanta a mí que se desgaste la figura, porque si se desgasta la figura pierde impacto. La gente se acostumbra, el servidor público, a que le metas vistas, y literalmente hay un punto en donde dice, ya no puedo más, háganle como quieran con las vistas, y eso no nos ayuda a nadie. Creo que habría que trabajar también, no solo en capacitación, en la parte de entender qué abro y qué no, habría que trabajar también en la parte de convencimiento de la propia autoridad, que en nuestro papel tenemos una doble oportunidad, es decir, sujetos obligados y somos ciudadanos, siempre lo vamos a hacer. Es un derecho, digamos, las medidas de apremio y las sanciones se ocupan, o sea, es un derecho muy simple, como para que llegue un momento en que sea sumamente jurídico, no sé cómo explicarlo, o sea, que llegue un punto en que al final el ciudadano no obtiene lo que quiere, ¿no? Y ese creo que es el punto clave. ¿Cómo hago para que lo obtenga y que el servidor público se convenza que no es una carga adicional, sino que eso le ayuda a fortalecer a su institución? Y el tema de digamos, esa sería la última ratio, sería la última razón, utilizar una medida de castigo por incumplimiento, que viene en esta ley como en otras, como en la de archivos. Es decir, es una conducta más fuera de lo que yo tengo que hacer en cumplimiento de mi función. Sigue siendo la misma, solamente que aquí se especifica en archivos, ¿no? No omití, clasifiqué, y luego vienen elementos que también se vuelven complicados de aplicar. ¿Cuándo hay dolo? ¿Cuándo hay negligencia? ¿Y cómo pruebo eso? ¿Y eso cómo lo hago en el proceso? Entonces, cada vista te detona un proceso adicional en el órgano interno de control. Toda una investigación que tarda un tiempo. Entonces, habría que buscar mecanismos, digamos, observar ahora en las estadísticas que tiene el propio INAI y los propios institutos garantes de la efectividad de la medida. Es decir, yo no la quitaría, por supuesto, de la ley, porque ya leímos la exposición de motivos para qué es. Creo que es algo bueno que nos ha dado esta norma. El tema es cómo la uso de mejor manera o cómo la implemento para eficientar el impacto de la misma medida y de la sanción. Simplemente para cerrar, porque me queda solo un minuto de este panorama, ¿no? De este primer saque, quisiera dar algunos puntos. Ay, ya no encuentro mi papel, porque traía unas recomendaciones importantes que, bueno, simplemente las recuerdo. 1. No perdamos de vista el objetivo que busca este derecho, ¿no? Que es garantizar el acceso a la información. 2,
creo que hay que analizar desde el punto de vista cualitativo el tema de las medidas, es decir, el impacto que tengan y las sanciones igual, para ser efectivas. Buscar otros mecanismos a fortalecer alrededor para incentivar al cumplimiento de sujetos obligados, es decir, como incentivos positivos. Y simplemente celebrar que sí están aquí, pero creo que donde debemos reflexionar sí es en la implementación y en el camino que seguiremos, sobre todo siendo parte de sistemas anticorrupción, y creo que ahí ayudaría en el tema de impunidad si se aplica con eficiencia. Con eso cerraría, querida Josefina, en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Marina, muchas gracias. Bien, me da la oportunidad porque Marina, me parece que muy afortunadamente nos puso en la mesa una parte de la doctrina para identificar muy bien qué son las medidas de apremio y cómo hay que distinguirlas de la parte de sanciones y responsabilidades. Yo dije que lo iba a hacer al final, pero hay algunos estudiantes y creo que es muy valioso sí recalcar esta precisión. Inclusive, miren, justamente en el auditorio donde hoy estamos, el doctor Fix Zamudio decía que las medidas de apremio es el conjunto de instrumentos jurídicos a través de los cuales el juez o tribunal puede hacer cumplir coactivamente sus resoluciones. Entonces, lo grandioso de las medidas de apremio es que es esa figura jurídica que puede hacer cumplir de manera coactiva la determinación de una autoridad. Bien decía Marina, y perdóname, pero sí lo quiero destacar, porque es para efectos de hacer cumplir resoluciones o cualquier determinación de una autoridad, siempre que esté perfectamente fundada y motivada y haya un requerimiento de por medio. A diferencia de las vistas a que se ha referido la comisionada, que implica ya un procedimiento administrativo de responsabilidad, con todos los principios que deben de acreditarse debidamente con la Constitución y las leyes de la materia. Entonces, por eso hoy nos tiene aquí justamente el tema denominado medidas de apremio en relación con la rendición de cuentas. Gracias. Muy bien, es el turno de la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Hace rato yo les decía, también comisionada presidenta del INFOEM y también coordinadora general de órganos garantes en el Sistema Nacional de Transparencia. Ella es doctorante en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, maestra en Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Valle de México. Zule, por favor, hasta 15 minutos. Gracias. Pues buenos días a todas y a todos. Un placer poder compartir la mesa con los panelistas que hoy coincidimos esta mañana y sobre todo gracias al INAI, igual en especial al comisionado Oscar Guerra por la organización de este evento y por supuesto a este instituto, a esta casa por recibirnos aquí. Y a todos ustedes, sobre todas las cosas, por estar esta mañana escuchándonos y estar interesados en estos temas que son temas de agenda nacional y de agenda internacional. Es un tema que nos interesa a todos. Yo les voy a platicar un poquito de qué estamos haciendo los órganos garantes locales respecto de nuestras leyes en el aspecto de rendición de cuentas y medidas de apremio. Primero quiero empezar con la parte de rendición de cuentas. ¿Cómo visualizamos ese cambio de la rendición de cuentas con este cambio de ley que tuvimos? Anteriormente, la ley de transparencia que se regía a nivel nacional solo contaba con 17 obligaciones. La Ley General de Transparencia ahora tiene 48 obligaciones, hablando de las comunes nada más. No voy a entrar a más detalles. Entonces las leyes locales empiezan a hacer sus adecuaciones. Hay algunas leyes locales que copiaron el mismo modelo nacional, hay otras que agregaron algunas otras particularidades, aunque sean en las comunes o en las específicas. En el caso de la ley del Estado de México, por ejemplo, nosotros tenemos 52 obligaciones comunes y anteriormente, antes de estos cambios de ley, teníamos 23 obligaciones.
Es decir, creció en un 55% la obligación de los sujetos obligados de rendir cuentas de manera permanente, los 365 días del año, las 24 horas del día, a través de la plataforma nacional. A través de estos instrumentos tecnológicos debe de haber información para todos los días, cuando antes no era así. A mí me parece que este es uno de los cambios más importantes, más relevantes, muchos otros, pero que queda como una huella firme en todos los estados del país. Hay un cambio en donde ya no son solamente entre 17 y 20 que eran en todo el país, sino que está llegando a casi 50 obligaciones, insisto, comunes, porque falta hablar de las específicas. Después, esta propia ley ahora también nos da a los órganos garantes la facultad y obligación, de alguna manera, de verificar esta información, que esta información esté de manera permanente en los portales. Y entonces, dentro del Sistema Nacional de Transparencia, se aprueban unos lineamientos técnicos para hacer estas verificaciones. ¿Qué está pasando con todos los órganos garantes del país? Que hoy tenemos que hacer una verificación por lo menos al año de estas obligaciones de transparencia, cuando antes no se hacía. Entonces, quien quería podía cumplir y quien no quería no cumplía. Hoy todos deben de estar cumpliendo y este es uno de los mecanismos más eficaces para la verdadera rendición de cuentas. Que si esté bien o esté mal lo que están publicando, ya está en manos del ciudadano para acudir a las instancias correspondientes para hacer las denuncias pertinentes. Pero hoy el ciudadano tiene en sus manos y en su poder la información del quehacer gubernamental. Estas verificaciones están divididas en 3 etapas, de acuerdo a estos lineamientos. Pero antes es importante mencionar que la primera verificación formal que se hizo fue en 2017. Esta verificación fue no vinculante, dio oportunidad a todos los sujetos obligados del país de tener este margen de ensayo y error. ¿Por qué no? Porque también es válido, como lo decía hace unos minutos Marina, finalmente llegó la ley y la tenemos que aplicar, pero tenemos que tener un periodo para entenderla, para comprenderla y para aplicarla eficientemente. De igual manera, los sujetos obligados tenían que tener ese periodo. Entonces se hace esta primer verificación que es no vinculante. Yo quiero platicarles el caso del Estado de México. La verdad nos fue muy mal. Tuvimos un cumplimiento del 45% de información de los 333 sujetos obligados que tenemos. ¿Pero qué ganamos con esto? Primero, tuvimos una oportunidad de medir, de tener algo ya en nuestras manos que nos permitiera como órgano garante decir, ¿qué vamos a hacer? Primero, lo que no se mide no se perfecciona, lo que no se conoce no se puede mejorar. Entonces ya teníamos nosotros un valor para poder decir, hay que tomar acciones al interior de los órganos garantes para mejorar esta cifra. Sí es importante y se puede llegar a las medidas de apremio y a las sanciones en su momento, pero al final del día yo también coincido, y así se aplica en el Estado de México, como lo hace el INAI, como lo hace el Info. Lo importante no es sancionar o lo importante no es llegar a la medida de apremio. ¿Es lo que más vende? Sí, francamente. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la información esté arriba. El objetivo es que los sujetos obligados estén cumpliendo. Entonces, bueno, yo podría aplicar todas las acciones necesarias, pero lo importante es llegar al objetivo. ¿Qué tenemos que hacer como órganos garantes para cumplir? Entonces, en ese sentido, se empiezan a hacer mecanismos internos de capacitación, de fortalecimiento, de acercamiento, de ver hasta a lo mejor en qué está fallando la propia plataforma, que ha tenido muchísimas perfeccionamientos para mejorar durante estos 3 años, porque ha sido de la retroalimentación de los sujetos obligados. Entonces, se hace la segunda verificación en 2018 y bueno, pues ya se vio un cambio, no el que nosotros quisiéramos, pero de tener un 45% de cumplimiento de la información, logramos tener un 57%. Todavía no es suficiente, efectivamente. Entonces, otra vez, hay que buscar más mecanismos, hay que buscar más acciones para que la información se cumpla. Lo que llevamos de verificación de 2019 se está cumpliendo ya con un 65% de la información.
todavía no es suficiente, sí tenemos que seguir incidiendo en este tema, pero no olvidemos particularidades importantes que también es necesario comprender en lo local. Hay municipios que no tienen internet, hay municipios que quizá tienen internet, pero las unidades de transparencia o algunas áreas todavía no tienen computadoras. Entonces, son realidades que no podemos hacer a un lado y tenemos que buscar los mecanismos. Quiero poner un ejemplo de algo que hizo el Estado de México. Identificó, primero, la ley dice que tenemos que ser subsidiarios con municipios de menos de 70,000 habitantes. Buscamos de esos municipios de menos de 70,000 habitantes, quiénes eran los que tenían más problemas para subir información. Y una realidad que nos dijo un titular de una unidad de transparencia. Dijo, yo tengo la mejor intención de subir información, yo tengo la mejor intención de contestar las solicitudes, pero tengo un detalle, no tengo computadora, tengo que esperar a que el tesorero salga a una reunión. Cuando el tesorero sale a una reunión, él me presta su computadora y es cuando yo tengo la oportunidad de cargar mis obligaciones de transparencia y de revisar si me llegó una solicitud. ¿Cuándo vamos a esperar que cumplan con eso? ¿Cuándo vamos a esperar una efectiva rendición de cuentas? Y espérenme, les estoy hablando del Estado de México. ¿Cómo les platico de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco? Los estados del sur son los que están en una condición más débil, más complicada. Bueno, entonces tuvimos la fortuna de tener un presupuesto que el Estado de México tiene la bondad de tener el presupuesto más grande después del INAI y pudimos dotar de computadoras a las unidades de transparencia con el compromiso de que ellos mejoraran en solicitudes de información y mejoraran en la información que suben a los portales, a sus obligaciones. Y lo logramos. Este año que les hemos hecho verificaciones están mucho mejor que el año pasado, pero eso es lo que esto nos permite ver. Quizás si no hubiéramos tenido este cambio de ley, si nosotros no pudiéramos medir, si no pudiéramos verificar, difícilmente nos hubiéramos dado cuenta de esas necesidades. Ahora que estamos haciendo las verificaciones, una misma verificación tiene 3 etapas. La primera etapa se hace una verificación en donde nosotros revisamos qué información tienen de esta. Ahorita estoy hablando y enfocándome como ejemplo en las comunes. Cuando se termina esa verificación, ellos tienen, la unidad verificadora le tiene que informar al sujeto obligado cuáles son las deficiencias que tuvo de esa verificación. El sujeto obligado tiene 20 días para perfeccionarlas. Claro, si es un sujeto obligado que tiene 0% de información, pues nunca va a cumplir en 20 días lo que no cumplió en 3 meses, 6 meses o un año. Eso es para perfeccionar, oye, mira, se te fue esta tabla, estás cumpliendo parcialmente con esta parte, pero si no hay un cumplimiento total en 20 días no lo van a lograr. Después de esos 20 días viene una segunda etapa de esa misma verificación, en donde se tiene que identificar si esa parte que faltaba ya cumplió. Si no cumplió, hay una tercera oportunidad. En esa tercera oportunidad tienen 5 días los sujetos obligados para cumplir su información. Este es un pensamiento muy personal. Me parece que son muchas oportunidades, que no debieran ser tantas, pero así está aprobado en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia. Yo creo que una llamada a misa es suficiente, porque ya hemos tenido años atrás y lo importante, como digo, es que esté la información. Entonces, si le seguimos dando oportunidades, a mí me parece que es un incentivo para que en lugar de cumplir más, digan, bueno, me espero hasta la tercera llamada para terminar de afinar mis detalles. Y bueno, una vez que se cumplieron con estas 3 fases del proceso de verificación, el porcentaje que sí cumplió es el que se publica y bueno, la parte con la que no se cumplió es la que se pasa al órgano de control. ¿Cuál es la realidad de los estados? El Estado de México tiene 333 sujetos obligados. Si yo divido esta verificación en esas 3 fases, prácticamente estamos haciendo 3 verificaciones a un sujeto obligado. O sea, se convirtieron en 999, 1000 verificaciones al año. Y el Estado de México, siendo a nivel nacional el que más presupuesto tiene y el que más verificadores tiene 10. Entonces tenemos que dividir
1000 verificaciones en 10 verificadores. No está fácil la tarea, pero lo estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo los órganos garantes? Pues algunos jalando niños de servicio social, otros estamos haciendo otras prácticas que ahí se están inventando dentro de los órganos garantes para poder revisar estas obligaciones de transparencia. ¿Qué resultados hemos visto de estas verificaciones y que sí se ha denotado en una mayor rendición de cuentas? Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones, en la verificación 2018 tenía el 64% de información arriba. En esta verificación de 2019 tuvo el 100%. No se esperó ni necesitó una medida de apremio, una sanción, nada. Simplemente el que publicáramos el resultado, que el resultado fuera público en un portal y que ellos tuvieran esta verificación y que ellos se dieran cuenta en que estuvieron mal, les sirvió para mejorar, para ahora en esta verificación tener un mayor nivel de cumplimiento. Es allá hacia donde vamos, es allá hacia donde aspiramos. Y tenemos sujetos obligados con el 100% de cumplimiento y tenemos municipios en específico con el 1% de cumplimiento. Claro, a estos hay que darles ahora otro tratamiento. Ahora, en cuanto a medidas de apremio, de igual manera las medidas de apremio han ido de manera diversa en todas las leyes locales. Hay leyes locales que de igual manera copiaron tal y como decía la ley general y hay otras leyes locales que agregaron algunas otras medidas de apremio. De manera muy general, por ejemplo, algunas tienen extrañamiento, otras tienen amonestación privada y pública, otras tienen hasta arresto domiciliario, otras tienen el apercibimiento. Todas las leyes locales, algunas consideraron algunas otras características que no contempló la ley general, pero qué bueno, porque esto abona, porque esto suma, porque esto fortalece. ¿Qué es importante? Nosotros en el Estado de México, que estamos haciendo, por ejemplo, para el cumplimiento de nuestros recursos. Nosotros al día de hoy tenemos 8,040 recursos de revisión. De esos 8,040 recursos de revisión, hasta el día de hoy se han votado 7,000. De esos 7,000 recursos de revisión, 5,500 se han pasado a la Contraloría porque se les revoca, porque se les modifica o porque no hay un cumplimiento, porque desde origen hay una negativa de información y se manda a la Contraloría. Hoy la Contraloría tiene en su escritorio 5,500 recursos de revisión por incumplimiento, a los cuales les tendría que aplicar una medida de apremio para su verdadero cumplimiento en caso de que éste no se haga en tiempo y forma. Al día de hoy, nuestra Contraloría ha revisado 1,500 recursos de revisión. También esa es una deficiencia, porque no hemos podido hacer más. Tenemos 10 verificadores. De estos 10 verificadores, con 5,500 de recursos de revisión al año, pues la verdad es que es un tema circunstancialmente imposible. La verdad es que van haciendo lo que el día a día les permite hacer. Entonces, hasta hoy, de esos 1,500 recursos de revisión, se han impuesto 244 apercibimientos, 13 amonestaciones y 2 multas en lo que va de este año. Pero, ¿qué es lo más importante que nosotros hemos visto? Que sí hay un mecanismo que permite hacer que las resoluciones se cumplan. Yo cerraría diciendo lo que se ha mencionado en esta mesa. Lo más importante no es aplicar la medida de apremio o llegar a la sanción, que en efecto son dos circunstancias distintas. Lo más importante es hacer que se cumpla con la obligación. La sanción, como lo dije hace rato, la medida de apremio es lo que más vende, sí, pero lo que más le interesa al ciudadano es que verdaderamente haya una rendición de cuentas a través de la información activa, que debe de estar de manera permanente en los portales, o de la información reactiva, que se hace a través de las solicitudes de información y que se convierte en recurso de revisión, pero que efectivamente tenga un cumplimiento. Gracias. Muchas gracias, Zulia. Mil gracias. Bien, destaco solo la parte de amplia de rendición de cuentas en el apartado de Plataforma Nacional de Transparencia del denominado CIPOT. Y nada más hacer una precisión que seguramente al final ya no lo haré.
En el caso del Infoem, la cumplimentación de las resoluciones del Pleno es a cargo de la Contraloría Interna. No en todos los órganos garantes es así, en el INAI no es así, pero bueno, cada órgano garante establece en su normatividad la mejor manera de hacer cumplir sus determinaciones. Muy bien, el caso, daré el uso de la palabra a César Iván Rodríguez. Él es nuestro contralor en el INAI, es maestro en administración, licenciado en ciencia política y administración por el ITAM, titular, lo he comentado, del órgano interno de control del INAI y fue contralor en el InfoDF. Iván, por favor, hasta 15 minutos. Gracias, buenos días. Antes que nada, pues igual agradecer la invitación, particularmente comisionado y amigo Oscar Guerra, comisionada Josefina, muchas gracias, a mis colegas, comisionada Marina, ya nos conocíamos, George, Zulema, muchas gracias a todos. A mí me gustaría empezar diciendo que a mí este tipo de foros me gusta mucho, ¿no? Cuando era estudiante y un poquito más allá, venía yo seguido a este tipo de foros y hoy estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo un poco la experiencia y de la fortuna de estar de este lado como titular del órgano interno de control. Lo primero que me gustaría destacar es que la importancia, avances y retos de la autonomía del INAI, creo que el avance más importante es la autonomía en sí. Es decir, hoy más que nunca es un tema difícil y es un tema que hay que defender. La autonomía se defiende diario, ¿no? Bajo cualquier de las circunstancias, porque es muy importante para el desarrollo de actividades como las que se llevan a cabo en este instituto. Ahora, esta reforma de 2014 y la subsecuente en 2015, entre otras cosas, también dota de autonomía al órgano interno de control del INAI. Eso da, digamos, pie a las determinaciones y demás cosas que se llevan a cabo con nosotros, cosa que ha costado trabajo también para todos, tanto para nosotros como para los propios comisionados, para la propia gente del nuevo diseño institucional. Bueno, en el INAI estaban tan acostumbrados a no tener titular del órgano interno de control que casi no me invitan hoy a dar esta charla. Entonces, finalmente, pues es algo que se va defendiendo. Ahora, entrando en la materia, siempre que uno trabaja en materia de transparencia, te preguntan, oye, ¿y si están haciendo su chamba? Porque pues yo veo que, ¿no? Entonces, me parece que lo importante es distinguir, que quizás nosotros lo tengamos un poco más claro, pero no sé si la gente fuera al parecer no. La transparencia no es sinónimo de combate a la corrupción, sin embargo, sí es una condición sine qua non para poderla lograr. Pero para que el sistema de transparencia funcione se necesitan varias cosas. Se necesita el acceso a la información de los sujetos obligados, es decir, que el sujeto obligado brinde acceso a la información. Dos, que el órgano garante o los órganos garantes en los estados hagan funcionar este sistema. Y tercero y más importante, una ciudadanía que participe, que solicite esta información. ¿Con qué objeto? Para, digamos, eliminar los espacios o reducir los espacios de discrecionalidad que se gozan o gozaban en la administración pública y de alguna manera eso sea un incentivo contra la corrupción, pero no es que la transparencia en sí genere este ataque directo. Ahora, en el caso concreto de las medidas de apremio, estamos hablando y dirigiéndonos específicamente al tema de acceso a la información pública, es decir, no pensemos y no queramos que las medidas de apremio solucionen todo el sistema cuando únicamente atacan una parte de este sistema, y creo que es importante entenderlo porque luego tenemos demasiadas expectativas acerca de lo que pudieran hacer estos dientes famosos, ¿no? Que dicen, si tuviéramos dientes lo hubiéramos logrado. Pues no necesariamente, ¿no? Es decir, estamos atacando solo una parte de este sistema. Título sexto, 174 a 185 de la ley, es lo que estamos hablando de medidas de apremio. Estamos hablando básicamente, aunque se trata de amonestaciones y multas, medidas de apremio son multas, ¿no? Porque luego estas palabritas como que tratan de suavizar un poco este tema, ¿no? Entonces,
El sistema funciona, el sistema de transparencia, eso se los quiero comentar de este lado, es decir, no hay, como bien decía mi colega Marina, no hay esta voluntad de los servidores públicos de no querer transparentar las cosas, ¿no? Uno no llega a la oficina diciendo voy a ver cómo le hago para fregarme a los ciudadanos, ¿no? Hay como este imaginario colectivo, pero no es así en la mayor parte de los casos, hay funcionarios públicos muy valiosos. Entonces, para que el sistema funcione aún mejor se necesitan dos cosas: dotar de las herramientas que ya están en la ley, y dos, utilizar las herramientas. En este tema es donde quisiera yo destacar y recargar un poco la presentación. La utilización real de estas herramientas, uno como servidor público, no es tan sencillo como parece. Es decir, la ley probablemente no tenga tantos espacios de mejora, pero sí hay mucho que recorrer en el tema de la aplicación de la ley. Por ejemplo, las medidas de apremios, digamos que son relativamente recientes, es un derecho, es una costumbre, una herramienta que se va construyendo de manera dinámica, como bien dijo también Marina, es un proceso que está en construcción. Tan está en construcción que encontramos diversas cosas en la ley, por ejemplo, desde detalles muy simples, ¿no? Artículos 174 y 176 de la ley federal dicen básicamente lo mismo. Dicen, hablan sobre la publicación de los incumplimientos en términos generales. Es decir, dedican un artículo específico a decir públicalo en el portal del INAI, y el otro dice públicalo en la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Es decir, finalmente ni siquiera en términos legislativos se habían puesto de acuerdo. Y dos, para efectos de esta presentación me di a la tarea de buscarlo, y al día de hoy estos no están publicados. Es decir, pues hay, digamos, espacios de mejora para este tema que estoy seguro que hay la voluntad de lograrlo. En el funcionamiento real de las medidas de apremio, esto va a ser divertido. Algunos estados no las aplican aún, es decir, pues están en el papel y tienen que generar unos lineamientos. Pues, ¿no? Hay algunas entidades federativas que pues, no han generado esos lineamientos, ¿no? Porque, pues, como para qué, ¿no? No corre prisa, digamos, en el entendido de no se necesitan. Bueno, ya todo lo que han comentado, creo que acertadamente mis colegas, no es el objetivo primordial de la institución, y se trata de privilegiar otras vías. Pero vamos, también si por fin se concedieron los dientes, pues hay que al menos tenerlos, ¿no? Para no necesariamente usarlos. Dos, creo que es bien, se utilizan como una excepción, dado que no puede ser la regla, ¿no? Eso creo que está correcto. Y tercera, es una respuesta inmediata, a diferencia de una sanción, porque en el tema de sanción pues vamos a tener que esperar a que llegue con el órgano interno de control, y nosotros somos especialistas en derribar las cosas un poco lentas porque hay que integrar bien las carpetas. Es decir, normalmente los órganos de control son estas oficinas en el rincón de las instituciones, estamos todos llenos de folders por todos lados porque no hemos terminado de integrar estos asuntos. Entonces, la importancia en la medida de apremio es justamente algo importante, que es esta capacidad de dar una respuesta inmediata. Ahora, ¿cómo estamos en el tema de cumplimiento? Es decir, uno puede interponer una medida de apremio, una multa, un castigo, por distintas cosas. En el caso del INAI vamos a hablar del cumplimiento de una resolución. Es decir, el Pleno realiza una orden, algún sujeto obligado decide no cumplirla. ¿Cuántas medidas de apremio han existido hasta donde yo tengo por tema de cumplimientos en el INAI en toda esta historia? 3, ¿no? Una se refiere al caso Colosio, otra se refiere al asunto del SAT, con este asunto de las condonaciones fiscales, que ahora muy famoso, que se avanzó. Tercero, ya multicitado caso Overdrecht. ¿Cuál es el resultado? Las 3 impugnadas, ¿no? Una de ellas, digamos, ya en contra de los intereses del instituto y de la ciudadanía, y las otras 2 pues en camino para ir para allá. Es decir, en tema de cumplimientos, difícil. En tema de datos personales, ¿cuántas medidas de apremio se han implementado en materia de datos personales? Ninguna. ¿Cuántas medidas de apremio se han en tema de acceso a la información? Ahí sí varias, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es un derecho que se va construyendo, que también nosotros vamos aprendiendo de aquí para allá. Ahora, ¿cómo se aplica realmente una medida de apremio? O sea, la ley te habla, digamos, desde la amonestación, la multa desde 12,000 pesos hasta 126,000 pesos. ¿Qué es lo que tenemos? Se han hecho para los portales
eso es en lo que se ha recargado, para eso se ha utilizado la medida de apremio. El sujeto obligado cargó o no cargó la información que tenía que poner en el portal, eso es para lo que se ha utilizado estas medidas, y damos algunas estadísticas, ¿no? Son y esa verificación se hizo en 2018, ¿no? La vinculante, entonces esto es relativamente reciente. Para 2019 tenemos 551, ¿no? Esas han sido, digamos, o lo que se plantea como medidas de apremio, pero hoy tenemos que distinguir que no son realmente 551. Tenemos 534 medidas de apremio y 17 sanciones, ¿no? Todas las sanciones son apercibimiento, todas las sanciones están impugnadas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es nuevo el proceso, es decir, los sujetos obligados también hace falta reglamentar bien esta parte. En el caso de las 534 tenemos 6% de 32 amonestaciones, todas impugnadas también, porque pues es lógico, ¿no? El servidor público pues también busca esta parte. 74 denuncias, 13,86%, que están en los órganos internos de control y que pues ahí van a transitar un rato, seguramente si llega una sanción también serán impugnadas. 65 multas, 12%. Todas las multas han sido la más baja, las de 12,000. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con un tema de tribunales, ¿no? Siempre se busca la multa más baja para tratar de evitar. ¿Por qué? Porque es difícil graduar esto. Es decir, la ley habla ahí de el daño causado. ¿Cómo se pone en la realidad el daño causado en un derecho de acceso a la información cuando ni siquiera tienes que acreditar el interés? Es decir, este tema luego está muy bien en los foros y sociedad civil participa y hace y se plasma en la ley, pero a la hora de ejecutarlo tiene una serie de problemas como este. Y el 67%, casi 68% de lo que se ha denominado medidas de apremio, el Pleno tomó la determinación de hacer esta, digamos que se conoce como se insta, ¿no? a los servidores públicos a que cumplan con su labor. En un principio, o visto de aquel lado, pues yo probablemente hubiera participado diciendo, no, ustedes inventaron una medida de apremio, ¿no? ¿Qué es eso de se insta? Eso no viene en ningún lado y de alguna manera se está… Pero viéndolo de este lado y un poco retomando lo que había dicho mi colega y Marina, si cargas toda la información, o sea, vamos a tratar de aterrizar esto, ¿no? Normalmente siempre se van contra el titular de la unidad de transparencia, ¿no? Cuando no es él realmente quien tiene que cargar la información, es decir, no tiene como todo este peso. Esa información se la envían las unidades administrativas, es decir, oye, yo tengo que cargar esto, yo doy la cara por esto, dirección de administración, por favor, ya llena la parte del CIPOT. Entonces, no es directamente o necesariamente con el titular de la unidad de transparencia, que estamos hablando normalmente de un jefe de departamento, de un subdirector, ¿no? Pero tampoco te puedes ir con el titular de la unidad administrativa. ¿Qué pasa además con una obligación compartida? Oye, es que me están peleando una fracción que no nada más lleno yo, la lleno yo en conjunto con ellos tres. ¿Para quién es la multa? ¿En qué grado? ¿No? ¿Cuál fue el que causó este tema? Y además, ¿qué tal si además, no obstante todo lo que les he dicho, además el problema fue el hipervínculo, que no genera ninguna de las unidades administrativas, ¿no? Fue un asunto de sistemas que no necesariamente también… Es decir, creo que eso es lo valioso y eso fue el tema en donde el Pleno dice, oye, para estas fallas menores, digamos, te insto a que lo cumplas. Y creo que es correcto y creo que ese es un avance importante, porque no por una falla de ese tipo, que no es que el servidor público no haya querido dar a conocer la información, simple y sencillamente hubo ahí errores, digamos, de otro tipo. Ahora bien, en el tema de la ley, ya tengo nada más aquí unos minutos, después tengo ahí hasta una propuesta de mejora, pero la publicación de los incumplimientos, ya lo comenté, y el artículo 185 hace referencia específica a que contra las multas interpuestas en medida de apremio procede un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siendo que hace unos días, ¿no? El 4 de octubre del 2019, un tribunal colegiado de distrito se pronunció porque las actuaciones del Tribunal Federal contra todas las resoluciones no tienen nada, digamos, no tiene competencia para efectos de las resoluciones del INAI en cuanto a órgano autónomo, y pues hay varios espacios de mejora y espero con esto haber dado un panorama ahí relativamente sencillo. Muchas gracias.
Iván, muchas gracias. Muy bien, hemos concluido la primera ronda. Pregunto al auditorio si hay alguna pregunta que realizar. Bien, si no, en lo que se deciden hacer preguntas, quisiera resumir de manera muy breve las ideas que me han parecido muy relevantes de cada una de las exposiciones. Me refiero primero a Jesús, muchas gracias, es Jesús, George Zamora. Dijo muchas cosas importantes, fue muy rápido, fue mucha información en muy poco tiempo, pero me quedo con la idea de la reflexión en la ponderación de derechos que hacemos los órganos garantes. Ayer también se estaba comentando que es cierto que la transparencia es importante, la rendición de cuentas es importante, la participación que tenemos en diferentes sistemas como el de transparencia, el de fiscalización, el de anticorrupción es importante, pero lo más importante que hacemos es garantizar dos derechos humanos fundamentales, que es el acceso a la información y la protección de los datos personales. Entonces, esta parte de ponderación de derechos que hacemos parece destacado. También hizo alusión a ejemplos que han sido emblemáticos para el INAI, como Odebrecht y el asunto del SAT. Efectivamente, Odebrecht está la resolución del INAI en sentido de abrir la información, existe un amparo donde se otorga la suspensión y al final de cuentas no es que en este caso la medida de apremio o una sanción, es un amparo el que otorgó la suspensión, pero el resultado final a que te referías efectivamente es que no se ha entregado. También destacas la participación de la ciudadanía, una ciudadanía activa y que precisamente los órganos garantes debemos de propiciar esta sociedad crítica e informada. También hace referencia, como muy afortunadamente lo comentó la comisionada Zule, que la transparencia va muy bien, pero la estadística no es la misma en la percepción, por ejemplo, de Transparencia Internacional de corrupción. Entonces, bueno, algo tenemos que revisar en ese tramo de transparencia y de rendición de cuentas. Me parece destacada la alusión que mencionas a las vistas que hace el INAI al INE por incumplimientos de partidos políticos. Iván también hace rato muy bien decía, de repente como que buscamos diferentes alternativas para conseguir el objetivo medular, que es entregar la información a quien la solicita. Y entonces, a fin de no estar aplicando medidas de apremio o iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa de manera formal y como deben de ser, empezamos a hablar de términos como ese insto, te pido, te sugiero, te recomiendo que cumplas con esta parte. Y la parte de las vistas. Oye, te doy vista, INE, que este sujeto obligado, partido político, no ha cumplido en este tramo de obligaciones de transparencia. Entonces, me parece que todavía estamos en ese proceso de identificar plenamente la diferencia entre quiénes son sujetos obligados, que son entidades públicas, federales, estatales y municipales, y quiénes son las personas físicas con nombre y apellido, servidores públicos o no servidores públicos, a quienes les puedo imponer una medida de apremio o puedo iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Entonces, creo que eso es algo muy destacado. Gracias por ponerlo en la mesa porque será un tema de reflexión. Bien, Marina, dijiste también muchas cosas importantes. Debemos privilegiar la finalidad en el cumplimiento de las resoluciones, requerimientos. Me gustó mucho la parte porque de repente cuando hablamos de medidas de apremio los abogados nos quedamos con la idea que solo es para hacer cumplir las resoluciones. Y los órganos garantes de transparencia locales y nacional hacemos mucho más que resoluciones. Esa es la función cuasi jurisdiccional que tenemos, pero no es la única. Hacemos muchas otras cosas. Zule nos hablaba de verificaciones, de cumplimiento de obligaciones, de transparencia común, específicas. Entonces, en todo tipo de determinaciones podemos hacer uso de estas medidas de apremio. Nos hablaste también la diferencia doctrinal, muchas gracias, porque creo que
es muy importante también distinguir, de repente no hacemos el distingo que una medida de apremio es una figura jurídica, es una herramienta jurídica para hacer cumplir determinaciones de autoridades. No es un procedimiento administrativo de responsabilidad, ni es lo mismo una medida de apremio que una sanción administrativa. Entonces, eso me pareció muy valioso. Y bueno, me quedo también con la idea, dijiste literal, no desgastar la medida, hacerla efectiva. A lo mejor es relativamente, jurídicamente hablando, hacer la imposición de medidas de apremio. Solo tengo que hacer un requerimiento con apercibimiento debidamente fundado y motivado, muy bien notificado, y seguramente llegaré a la multa y si es necesario ganar el amparo. Pero tenemos que ser efectivos en el cumplimiento de las determinaciones que nos toca emitir. Entonces, creo que también es un gran tema para reflexionar. Zule, muchas gracias por hablarnos y poner en la mesa el tema de rendición de cuentas. Hablamos de resoluciones, hablamos de medidas de apremio, en este foro inclusive hemos hablado de muchos más temas, pero el poner en reflexión en este foro de retos a partir de la reforma constitucional de 2014, la parte de las verificaciones de las obligaciones de transparencia común y obligaciones de transparencia específica. Y bueno, como toda coordinadora general de órganos garantes, no todos los estados y no todos los municipios tienen las mismas capacidades humanas, materiales, tecnológicas de cumplimiento de obligaciones, 2.458 municipios, y efectivamente no es lo mismo Oaxaca, con 570 municipios, 417 por usos y costumbres, que el Estado de México, que tiene 125 municipios y el órgano garante con el mayor presupuesto de los estados. Entonces, sí es destacado que tenemos que buscar la aplicación de la ley, pero considerando, por supuesto, las circunstancias particulares y específicas de cada uno de los sujetos obligados. Eso me parece muy importante. También creo que debemos dejar como un punto de reflexión la publicación de resultados. No dijiste, no tanto es la multa por multar, porque ese no es mi objetivo, pero sí que cumplas. Y una práctica exitosa, probada, que hoy pusiste en la mesa, es publiquemos los resultados. Es mucho el trabajo que se hace, se está verificando 3 veces al mismo sujeto obligado con todo el procedimiento de solventación, pero hay que publicar, porque eso tenemos la experiencia que nos comparte que ha sido efectivo. Muchas gracias. Bien, Iván, dijiste muchas cosas, gracias por la estadística, la numeralia siempre es importante, y también gracias por hacer alusión al criterio que ya emite el colegiado de distrito, donde dice que en esta materia el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no es competente para revisar las resoluciones que emita el INAI, precisamente por la autonomía que tenemos órganos garantes. Nada más hacer la precisión, por ejemplo, Zule nos refería el cumplimiento de las resoluciones en el INFOEM es a cargo de la Contraloría, en el INAI no es a cargo de la Contraloría tiene funciones de órgano interno de control, de prevención, y la mayoría de los órganos garantes locales está en esas condiciones, pero dijiste muy atinadamente, tenemos que reflexionar y definir qué vamos a hacer con esto de instar, ¿sí? Con la buena intención de cumplir y hacer cumplir la ley, buscamos figuras que no son suficientemente claras y no sé qué tan pertinentes para los sujetos obligados, de que le diga te insto a,
en lugar de hacer del conocimiento del órgano de control interno para que tú hagas lo propio y determines si ha o no lugar a iniciar procedimiento administrativo de responsabilidad. Entonces, creo que son temas de reflexión que tenemos que identificar muy bien. Bien, si me permiten, ¿quieres iniciar con el resumen? Muy bien, si me permiten, la comisionada tendrá que retirarse en un momento, entonces haremos una segunda ronda muy breve, 2-3 minutos, para hacer conclusiones de este tema que me parece ha sido enriquecedor. Entonces, si me permiten, por favor, los demás ponentes, que inicie la comisionada Martínez. Gracias, muchas gracias. Gracias. Creo que como una conclusión, yo les quiero invitar a los presentes, hagan solicitudes de información, hagan verificaciones propias a los portales de transparencia y también utilicen la denuncia, de la que también se habló aquí hace rato. Si un sujeto obligado no está cumpliendo con una verdadera rendición de cuentas, denunciemos. Ese es otro mecanismo importante para nosotros como órganos garantes, porque si bien tenemos que hacer la verificación, tenemos que hacer cumplimentar las resoluciones, también tenemos que entrar a la parte de la denuncia. Y ese es otro mecanismo de rendición de cuentas, ya es más coercitivo porque ya es más directo, pero también es importante hacerlo. Y yo como otra reflexión que dejaría también, y que lo comentó hace unos minutos José, es reflexionemos cómo vamos a hacer cumplir todas las medidas para que haya transparencia en todos los estados del país, pero sobre todo en esos municipios que tienen una condición distinta, una particularidad diferente. No es una comparación que la verdad pudiera parecer extraña, pero Estado de México y Ciudad de México, a pesar de lo pegados que están, a pesar de las similitudes que pueda tener, Ciudad de México tiene a todas sus delegaciones que por lo menos seguramente todas tienen internet. Difícilmente van a tener a alguien sin internet. Y en el estado de a un lado, nosotros sí tenemos municipios que de verdad no tienen internet, y tenemos a un lado Morelos, que seguramente pasará lo mismo, Guerrero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque por más medidas de apremio que podamos imponer, si no tienen internet, pues pobres, se las van a pasar pagando medidas de apremio, ¿no? Porque si les llega la multa, pues la van a tener que pagar. Pero, ¿y la información? Entonces, creo que lo que tenemos que aterrizar de hoy, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son las reflexiones? ¿Qué vamos a hacer con esos municipios que no tienen la posibilidad de cumplir como lo tienen otros? Sería el cuento. Gracias. Muchas gracias, Zuli. Entonces, por favor. Jesús, no más de 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy rápido. Pues, como conclusión diría que las medidas de apremio, como en cualquier procedimiento jurisdiccional o jurisdiccional, son aquellas medidas que deben existir para no aplicarse. Lo resumiría en ese sentido. Para no aplicarse porque se cumple la finalidad de la norma. Y en ese sentido son muy válidas las otros mecanismos que alternos y podría decir hasta cuasi jurídicos para llegar al cumplimiento, a la finalidad de la norma. Y en eso coincido mucho con la comisionada Marina, en el sentido de no desgastar a la institución. Las medidas de apremio han existido desde el derecho romano. En términos del derecho civil son antiquísimas, y cuando nos vemos en la necesidad de que un juez aplique medidas de apremio, es verdaderamente también en casos excepcionales. Las medidas de apremio en un juzgado tampoco son aplicadas ordinariamente, son aplicadas excepcionalmente. ¿Y esto qué significa? Significa que el procedimiento, que el debido proceso, que el acceso a la justicia está siendo eficaz.
¿Por qué? Porque no se cuenta con la necesidad de la medida de apremio. Y de esta forma, esta manera que Iván señaló de instar, a mí me gusta mucho, porque son estos mecanismos alternos que nos ayudan a verdaderamente cumplir la finalidad de la norma y que no necesariamente nos implica una agresividad jurídica, que son las medidas de apremio. Y finalmente, recomendar mucho a los órganos garantes en la pedagogía de sus criterios, en la difusión, en la emisión de sus criterios, cuenta mucho también para cumplir los requerimientos y las solicitudes de información, lo que ordenan en sus propias resoluciones. En verdad, varios criterios del INAI pueden incluso ser tomados, considerados por las instancias de transparencia de los sujetos obligados como verdaderos mandatos que los extrapolan y pueden incluso ocasionar una gestión administrativa ineficiente en las instituciones. Y esto, desde luego, que va en contra del principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muy amable. Comisionada, por favor. Muchas gracias. Cerraría con dos mensajes, uno para la ciudadanía, en el sentido de lo que dijo la comisionada Zulema, que se ocupe el derecho de acceso a la información, que se consulten los portales de transparencia, que usen el mecanismo, con esta distinción de que eso no va a resolver necesariamente el tema, no va ligado al tema anticorrupción correctamente, así inmediato, pero úsenlo, porque muchas veces al tener esa confusión y probarlo, entonces digamos, no se frustren, pues obtendrán cosas. Es un derecho muy útil y muy fácil, entonces sí es importante que la ciudadanía lo ocupe y lo lleve a las últimas consecuencias, porque eso nos ayuda a nosotros también a fortalecernos y aprender de cómo hacerlo mejor. Y el otro mensaje lo haría, digamos, a los servidores públicos y órganos garantes en este aprendizaje, y más como somos miembros de los sistemas. Creo que en el caso de medidas de apremio y de sanciones, porque rendición de cuentas hablaríamos de ambas vertientes, ya que es explicar las razones, que es la primera parte, y que las autoridades lo vean como un fortalecimiento institucional para dar cuenta de su función. Sí, adicional, si hay un tema de ejercicio indebido de funciones, pues detona sanciones, ¿no? Y una previa para cumplir la resolución, medidas de apremio. ¿Por qué sí sería importante en lo de los sistemas? Y hablo de lo siguiente: a un balance de los retos de la ley. Creo que en el Sistema Nacional de Transparencia tenemos el reto, de los que estamos aquí presentes, ligado al Sistema Nacional Anticorrupción y los locales, de poder valorar, o sea, hacer un diagnóstico de qué ha pasado con este título, ¿no?, que se puso ahí en la ley. ¿Cuántas medidas? Por otra parte, ¿cuántas sanciones? Con estas características de los 32 estados, ¿no?, a nivel nacional, si hay o no registros, la efectividad de otras alternativas, una oportunidad de compartir buenas prácticas que muy probablemente haya en algunos otros estados, y eso nos ha faltado. Creo que ese análisis de más que cantidad, calidad, para entonces valorar lo que decía el Contralor y lo que han dicho en la mesa, que decía atinadamente la comisionada Josefina, el Contralor del INAI, en fin, ¿qué tanto buscamos la efectividad? Entonces, ¿esa medida está o no funcionando? Ahorita sí podríamos hacer un balance, no sé a qué comisión sería, pero en alguna de nuestras comisiones del Sistema Nacional dejaría yo esa problemática, y buscar qué incentivos positivos también hay. Como esto de la publicación es un incentivo positivo, más allá de que lo voy a decir así como literal, pero muy fácil de entender, más que es un balconeo, pues también es yo no tengo medidas. O sea, yo estoy cumpliendo, más allá de que se ha cuestionado de no es un premio cumplir las obligaciones de transparencia, no es una obligación, pero al final a los sujetos obligados dicen es una buena práctica, yo estoy transparentando, y eso creo que también es una cosa que habría que explorar y medir qué tanto estas medidas están siendo funcionales, qué nos falta al interior de los órganos siendo críticos, por ejemplo, capacitación en nuestro personal, afinar procedimientos de cómo voy a graduar la medida que decía el Contralor, si el proceso es complejo o no. Esa parte la dejaría yo ahí, y esto concluirlo en si se necesita, se hacen reformas, alineamientos o se proponen reformas normativas. Con esa reflexión me quedaría, y pues obviamente agradeciendo mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas y al INAI por la invitación y tan enriquecedora mesa donde me han permitido participar. Muchas gracias. Gracias, Marina.
Iván, por favor. Gracias. Rápidamente, creo que las medidas de apremio y sanciones sin duda son un incentivo para garantizar el cumplimiento, inhiben las malas prácticas porque además repercuten ya en lo personal y en lo económico para un servidor público, con independencia del proceso de responsabilidad que después se pueda llevar a cabo. En la práctica creo que aún falta por hacer, ¿no? Ese es un poco el tema del foro. Hay sujetos obligados que pretenden agotar recursos legales para no llevar a cabo determinaciones del INAI y digamos ese es uno de los pendientes, y por el otro lado atender esta crítica de que a los órganos garantes se les han otorgado los dientes que tantos años se pidió como sociedad civil y que en algunos casos no se han utilizado. En la tercera cosa considero pues que este es un buen momento de reflexionar, incluso para demostrar que la existencia del INAI tiene una legítima justificación. Casos como estos de Overdrecht, ya muy mencionado, son realmente la excepción y no significan una debilidad en el asunto del INAI o de los órganos garantes, sino todo lo contrario, representan justo la razón de ser de instituciones como estas. Las unidades de transparencia, me gustaría dejar esta idea, son el corazón del sistema de transparencia como tal, y me parece que dentro de esta búsqueda de soluciones alternas, las unidades de transparencia sufren mucho de cambios cada vez que hay administración, hay unas altas rotaciones por la carga de trabajo. Llegar a una unidad de transparencia es sacarse la rifa al tigre, ¿no? Es una chamba muy ingrata, y me parece que debiera de explorarse, podría explorarse el mecanismo que utiliza la función pública con los órganos internos de control para el caso de las unidades de transparencia, es decir, que las unidades de transparencia, los sujetos obligados, de alguna manera tengan relación directa con los órganos garantes, de manera que pudieran ser la oficina representativa del órgano en cada uno de estos, y eso pudiera generar pues mayores ventajas en temas de capacitaciones y demás, y lograr un cumplimiento más al ser, digamos, servidores públicos con mayor cercanía con los órganos garantes. Es pues una idea para la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecer a cada uno de nuestros ponentes. Me parece que esta mesa ha sido realmente enriquecedora y muy constructiva. Creo que tenemos mucha tarea que hacer. Algo importante que se me ha pasado a mencionar: la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia han sido posteriores a las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción y de la vigente Ley General de Responsabilidades. Entonces, bueno, tendremos también ahí alguna tarea pendiente en la actualización y armonización para que la parte de sanciones y responsabilidades administrativas pueda ser efectivamente aplicable. Y bueno, también por supuesto agradecer en todo lo que vale al Instituto de Investigaciones Jurídicas por tan amablemente poder disfrutar de este auditorio con un nombre emblemático como es el del doctor Fix Zamudio. Muchas gracias a cada uno de ustedes, gracias también al auditorio y gracias también a mis compañeras y compañeros servidores públicos del INAI. Buen día. Agradecemos las intervenciones de nuestros destacados.